hoy vamos a presentar el libro, el cuarto sello, Diario de la Peste, COVID-19, Madrid 2020, que es el título completo del libro de José Tono Martínez, el número 28 de la colección La Espada en el Ágata. Empezamos, si te parece, Tono. Bueno, evidentemente vamos a hablar, la conversación va a tener lógicamente un cariz bastante político, mucho más político que literario, porque en principio este es un libro más de pensamiento político que de otra cosa y se distingue bastante del resto de tu producción. A propósito de eso, en conversaciones privadas tú me decías, bueno, pues que era un libro que necesitabas escribir, digamos, al hilo de todo lo que estaba ocurriendo. Buenas tardes a todos los que estáis ahora escuchándonos y bueno, pues cuando alguien quiera después subirse la grabación, pues estupendo. Bueno, vamos a ver, tú dices un libro político. Sí, un libro político en un sentido griego, en un sentido antiguo, en un sentido de polis, en un sentido de ciudadanos preocupados. La génesis del libro para mí surge de una manera como muy espontánea y radical en esos primeros días de marzo, cuando de repente todos nos vemos súbitamente recluidos y de repente se produce ese estado de alarma y no podemos salir a la calle. En aquellos días de sorpresa, al principio la gente nos lo tomamos todos con, bueno, una cierta alegría deportiva, pensando que esto era una cosa, pues más o menos que iba a durar poco, y de repente aquello empezó y se ha transformado en lo que hoy es, que es la transformación total de nuestro mundo. Yo enseguida, bueno, me sentí muy compelido para tratar de escribir o decir algo. Es cierto que yo no he escrito, no soy un escritor de diarios, ni escritor técnicamente político, en ese sentido político, pero la situación me golpeaba y nos golpeaba de tal manera que yo sentí la necesidad de que teníamos que decir algo. Es más, la situación de alarma era tan personal y tan fuerte, y todos la recordamos, que a mí me vino a la cabeza el libro de Víctor Kemplerer y esa idea de dejar testimonio de lo que estaba pasando, ¿no? Porque yo me decía a mí mismo, si yo soy un escritor, esto es como lo que decía Bruce Nauman, el artista, ¿no? Si yo soy un artista y trabajo en el estudio, todo lo que haga tendrá que ver con el arte. Bueno, si yo soy un escritor más o menos seguido, más o menos conocido, pues de alguna manera sentía que tenía que decir algo, que tenía que trasladar algo. Y entonces el libro se inicia con una larga carta a mis amigos argentinos. Yo viví mucho tiempo en Argentina y tengo muchos amigos. El virus todavía no había llegado allí y entonces me escriben para decir qué estaba pasando en Madrid, porque era Madrid y, bueno, España e Italia, los dos países más importantes donde estaba el virus acometiendo. Entonces yo les escribo una larga carta explicándoles bueno, lo que estaba sucediendo. Y entonces es a partir de ahí que empieza la serie del libro y empiezo a escribir esas largas cartas que son reflexiones morales, que son reflexiones del día a día. Entonces, en ese sentido es político porque lo que nos estaba sucediendo tenía que ver con ese concepto, con esa ciudadanía que estaba siendo totalmente alterada por una situación de emergencia que muy rápidamente fue parangonada a una especie de descripción de guerra, ¿no? Yo la metáfora de la guerra, que luego podemos hablar después si quieres, pero enseguida la vi presente, la vi y la sigo viendo, ¿no? Y la sigo viendo y ese fue, digamos, el origen del libro, ¿no? La necesidad verdadera de tener que expresar. Y también había, Juanjo, la idea, que los que nos escuchen la tendrán, bueno, de una necesidad imperiosa de que, bueno, te podía suceder algo, te podías morir, realmente, es que te podías morir y se moría muchísima gente, y entonces, y cada vez más, entonces no sabíamos cuándo iba a terminar aquello, ni el alcance, que ha sido terrible, pero es que incluso en un momento dado se pensó que iba a ser todavía más grande, ¿no? Y bueno, ese es el origen del libro, por tanto es una necesidad personal y es cierto que se aparta un poco de mi literatura más
más, bueno, más literaria, más espiritualista en cierto modo, más de cierto tipo de viaje iniciático. Ese es el origen efectivamente del libro. Sería bueno y me gustaría recordar cómo empieza el libro con Sí, una carta que escribes tú a una amiga tuya, creo que argentina, sí. que dice así, porque creo que es muy significativa. Veo que se acaba de sumar la coprotagonista del libro, que es Lisi, de la que también tendremos que hablar a lo largo de esta sesión. El libro comienza con estas palabras. Querida Manu, ¿qué decirte? Madrid es una ciudad sitiada, llena de bulos, noticias ciertas e inciertas que se mezclan en las redes sociales con los avisos oficiales de autoridades varias, de consejos que se desdicen unos a otros. Los hay para quienes tenemos perro, para mayores, para gente con dolencias varias. Las calles están vacías, con paseantes de rostro torvo que se cruzan de acera al verte venir, que se alejan con miedo. La novedad de los primeros días cede al desaliento de ver que esto es para muy largo, tal vez para quedarse. Así son las guerras. Se empieza desfilando y luego comienzan a llegar los muertos y luego uno ya no recuerda bien cómo empezó todo. A mí de esta cita larga, a mí me interesa muchísimo el final, es decir, eh, y luego al final uno ya no recuerda cómo empezó todo y sin embargo de pronto uno siente y percibe en sus propias carnes que lo ha cambiado todo, que ha habido algo que lo ha cambiado todo y que estamos en una realidad completamente distinta, en una realidad completamente distinta, con quienes te cruzabas, todo el mundo sacaba a relucir pues las películas distópicas y entonces todo el mundo decía, estamos en una realidad distópica como la de tal película o tal novela, en fin, y se palpaba mucho esa sensación de miedo, incertidumbre, etcétera. Bueno, en efecto, el libro estaba y está lleno de lecturas, está lleno de referencias a todas estas películas, también por supuesto, a los libros clásicos, por supuesto a Ray Bradbury, a Orwell y a muchos pensadores que entonces yo iba a veces releyendo, porque una de las cosas que tenía el confinamiento es que uno tenía muchísimo tiempo, mucho más tiempo para leer, porque todo se había parado, ¿no? Esa realidad distópica, en efecto, es una de las primeras sensaciones que yo traté de ahondar, traté de estudiar, traté de reflexionar sobre ella, no solo a través de las lecturas, sino en el momento concreto que íbamos viviendo, porque claro, hasta entonces habíamos vivido o habíamos visto esas realidades efectivamente desde fuera y ahora estaban con nosotros, estaban instaladas. Yo vivo en un barrio a las afueras de Madrid, relativamente residencial, y verdaderamente aquí la sensación, yo sé que los que han pasado el virus, las dificultades, las guerras es cómo lo has pasado tú, porque no es lo mismo el que está en la trinchera que el que estaba en la retaguardia, que el que estaba tal. Unos pasaban hambre, pero otros pasaban miedo porque les iban a matar, etc. En ese sentido, lo mismo nos ha pasado con este confinamiento y con el virus. Va por barrios. Si vives en una zona muy, muy densa, pues muchas veces me han comentado los amigos, el temor era salir a la calle porque te vigilaban y los vecinos de al lado, que eso podemos hablar mucho después de ello si quieres, porque esto de los vecinos da para mucha... Yo soy muy crítico con esto de los vecinos. Sí. Con esto de los vecinos que son todos unos espías. Pero bueno, a lo que voy es que en determinadas zonas densas era verdaderamente complicado y en cambio en alguna zona como yo estoy parecía que habíamos vuelto. Hablaba yo de un silencio ominoso. Yo salía con la perrita Lizzie, que gracias a ella podía salir un poco más de la cuenta de respecto de otras personas, y entonces te encontrabas verdaderamente con algo sorprendente, el silencio como jamás lo había escuchado en la ciudad. Es decir, el silencio presente
las calles absolutamente desiertas, ese invierno, porque todavía el invierno estaba despidiéndose, y efectivamente la realidad de que nos habíamos instalado en otro mundo, eso que luego llamaremos o se llamará la nueva normalidad, o el paso hacia la nueva normalidad. Yo en uno de los... Entonces, todo ese conjunto de reflexión me sirvió realmente para poner en contexto nuestra situación y para decir, pero verdaderamente, ¿dónde estamos? O sea, ¿de dónde venimos? ¿Esto quién ha provocado esto? Y ese es un conjunto de reflexiones sobre esta idea de la distopía que hacía tiempo que yo creo que ya venían muchos pensadores estudiando. Vamos a ver, desde la época de Paul Virilio, desde la época de Baudrillard, hasta llegar en nuestros tiempos, por ejemplo, a Yuval Harari, Javier Echevarría, por ejemplo, en Los Señores del Aire, etcétera. Es decir, vienen acumulándose en los últimos, Naomi Klein, Bruno Latour, en fin, en realidad podemos citar a numerosos, bueno, un clásico de esto, por supuesto, Noam Chomsky de otra manera, cuando decía, hablaba el consenso manufacturado y telegrafiado por los medios de comunicación y por la política. Entonces, todo ese conjunto de lecturas unido a las películas verdaderamente nos decía, no, es que esto está aquí, es que esa distopía se ha instalado entre nosotros, es que esto ya no son los textos de todos esos autores que lo leíamos como que estaba sucediendo en otro lugar, sino que realmente lo estábamos palpando y lo estábamos sintiendo nosotros en el día a día. Eso verdaderamente yo creo que fue una de las cosas que más nos golpeó a todos los usuarios, todas las personas, y unido a ello, la facilidad con la que se podía instalar. Porque tradicionalmente, ya fuera en Orwell o ya fuera en cualquiera de los otros pensadores que he citado, las distopías estaban unidos a un escenario de catástrofe que aparentemente venía por algo exterior, fueran los extraterrestres o fuera un gran catástrofe. Entonces, catástrofe... aquí, en cambio, es una catástrofe que viene desde el interior de nosotros. Es como si la Tierra, la Tierra verdaderamente se hubiera revelado, hubiera dado un golpe definitivo y dice, os mando la enfermedad. Os mando la enfermedad que habéis generado porque estáis verdaderamente destrozando el planeta, porque estáis tratando fatalmente a los animales, y entonces esta enfermedad en el fondo es una enfermedad que viene de dentro de nosotros mismos. Entonces yo creo que esos tres elementos, es decir, por un lado las referencias a esos libros que estaban fuera, la referencia a ese silencio ominoso que se había instalado en la ciudad y la realidad de que realmente esta es una enfermedad que viene de nosotros mismos, efectivamente provocó, digamos, un conjunto de reflexiones que por otro lado no ha terminado, porque yo creo que estamos, o sea, con independencia de que haya vacuna o no, dentro de unos meses, ojalá antes, es el inicio de un sistema o de un funcionamiento absolutamente distinto. Y esos autores que ya venían trabajando desde antes, ya advertían que en efecto una situación así se podía dar y que en un momento dado los estados, por razones de emergencia, eso es otro tema discutible, por razones de emergencia podían establecer una especie de estado de vigilancia tolerada o más o menos tolerada sobre todos los individuos, y la gente no tendría más remedio que aceptarlo por razones de fuerza mayor. De alguna manera, esto es lo que ha venido a suceder y lo que viene sucediendo. Entonces, todo un conjunto de reflexiones y de ensayos o de microensayos, porque son microensayos, pero algunos tienen, no lo hemos dicho, 4, 5, 6 páginas, etcétera, son piezas breves, tiene que ver con este conjunto, con esta idea de la distopía que se ha instalado entre nosotros y con esta idea de que la guerra ya es una guerra interna, no es una guerra exterior. El enemigo está dentro y probablemente está dentro de nosotros mismos. Bueno, también hay que decirle a los asistentes, a los amables asistentes que nos están viendo y escuchando, que este es un libro de artículos que tú has confeccionado desde principio, desde el estado de alarma, desde el decreto de estado de alarma hasta mediados de junio, más o menos, tocando diversos asuntos al hilo de lo que iba ocurriendo
en esos meses. Sé por conversaciones previas nuestras que a ti te apetece mucho algo en lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, que es mencionar la idea de que en realidad el siglo XXI ha empezado este año. Decía Augusto Mario Delfino, poeta, escritor uruguayo, con un libro fantástico de cuentos titulado Fin de siglo. En el frontispicio aparecía una leyenda que decía el siglo XVIII ha durado 125 años, los que van desde 1789 con la Revolución Francesa hasta 1914. De tal manera que, siguiendo esa misma metáfora, el siglo XX se ha extendido desde 1914 a 2020 y yo creo, honestamente, estoy de acuerdo contigo, que el siglo XXI ha empezado este año. Habíamos comentado tú y yo en una conversación privada que llegamos a pensar que el siglo XXI había empezado con las Torres Gemelas, pero no, esta es una realidad completamente distinta y esto es una era absolutamente distinta. Bueno, efectivamente. Bueno, la estipulación de los siglos, ya está muy bien que hayas mencionado eso y es muy interesante, siempre ha sido objeto de discusión, porque al fin y al cabo la idea de que empieza una cosa en el número 1 y termina en el 100 o en el 99 no deja de ser una convención. Y en efecto, siempre se había dicho que el siglo XIX terminó en la guerra del 14 y algunos incluso simbólicamente, yo lo adelantaba al 2 años antes, al hundimiento del Titanic, porque en cierto modo el hundimiento del barco Titanic, aquella noche del 13 de abril de 1912, un barco recién inaugurado y que era la maravilla de la técnica, de alguna manera precipitaba el hundimiento de ese viejo mundo que luego fue a sucumbir inmediatamente en la Guerra Mundial. Luego se dijo que el siglo XX había terminado en 1989 con la caída del muro de Berlín, pero enseguida se vio que la caída del muro de Berlín sí había sido importante desde el punto de vista de los bloques, pero al final los enfrentamientos entre las naciones y este tipo de cosas han seguido y siguen los bloques de otra manera, disfrazados de estos nacionalismos y de este tipo de cosas, como pasa en nuestro propio país y desde luego como pasa en China y como pasa en Rusia y en otros países. Se dijo también que, por tanto, esa caída o sea, ese fin del siglo XX en el 89, pues efectivamente se revelaba como falsa. Yo creo que en efecto, y eso es un poco lo que también digo en el libro y sostengo, el verdadero siglo XXI ha comenzado ahora. Ha comenzado con dos aldabonazos muy fuertes, la crisis del 2008, ha habido anteriores crisis, pero la crisis del 2008 y esta crisis de salud pandémica han puesto sobre la mesa algo que de alguna manera lo habíamos alejado. Esta idea de Fukuyama de que la historia había entrado en una fase durmiente, incluso terminada, en donde no iban a ocurrir este tipo de grandes acontecimientos que nos tenían acostumbrados, efectivamente se ha revelado como falsa. Se ha revelado como falsa y el siglo XXI ha empezado mal. Ha empezado, por un lado, con un fenómeno de globalización extraordinario que ha traído enormes ventajas desde el punto de vista de la comunicación tecnológica, pero también ha traído su contrapartida, que es un sistema de vigilancia tremendo como no habíamos soñado nunca. Hay muchos pensadores que vuelven a reivindicar, y yo desde luego lo reivindico, la vieja idea del silencio, es decir, la idea de que la única manera igual de que tenemos para ponernos a salvo es volver un poco como a los conventos de la Edad Media y tratar de mantener espacios relativamente cerrados donde la tecnología no entre o no entre suficiente y uno pueda mantener una especie de cierta dosis de privacidad o de secreto, que es un poco lo que pasaba en la Edad Media. Lo contaba muy bien Umberto Eco cuando decía que
cuando explicaba muy bien, tanto en sus libros de ensayo como en su narrativa, que en realidad era un sistema dúplice, ¿no? Y es un poco lo que está pasando ahora. Exteriormente es un sistema devaluado, en donde todo el mundo manda mensajes muy rápidos, sin mucho valor, lleno de bulos, con poca calidad, pero que más o menos llega a todo el mundo, y luego interiormente se mantiene un discurso, digamos, como cerrado. En la Edad Media pasaba lo mismo, los mismos monjes maravillosos que estaban disertando sobre los filósofos o traduciendo a escritores antiguos, luego salían a la calle, daban un mensaje y le decían al campesino, sí, sí, tienes que obedecer, reza, esto está muy bien y tal. Luego volvía al convento y decía, bueno, me olvido de todo eso porque a mí no me importa. Es decir, hay como un doble mensaje. Entonces, yo creo que ahora mismo está pasando un poco lo mismo, ¿no? Con las redes. Entonces, en ese contexto, el verdadero aldabonazo que ha ocurrido es este, porque es la primera vez que en ese contexto de globalización al que yo me estoy refiriendo ahora, se ha producido algo absolutamente inédito. Es decir, una enfermedad global, una pandemia global, en donde es el mundo entero el que se ha completamente paralizado y en donde prácticamente desde Japón hasta esta parte, es decir, todo el globo, ha quedado completamente sometido por la misma enfermedad, entre otras cosas porque la globalización ha permitido que en este caso esa enfermedad se extendiera de tal manera. Por tanto, es algo muchísimo más salvaje que lo que ocurrió con Magallanes, porque Magallanes al final lo que hizo fue dar la vuelta al mundo, encontrarse en aquellas islas de las Molucas, enfrentarse a aquellos indios inútilmente, porque no tenía que haber bajado, y morir. Menos mal que el Cano pues tuvo la fortuna de poder seguir adelante. Pero respecto de aquello, lo que nos ha sucedido es algo verdaderamente, nos hemos puesto en comunicación con todo el mundo. Las noticias por primera vez eran verdaderamente globales. ¿Qué está pasando en tal país? ¿Qué está pasando en otro? Bueno, yo creo que este sí es el verdadero comienzo del siglo XXI. Esto lo marca en lo bueno y en lo malo, desde luego por lo que estamos viviendo, y en lo otro en una conciencia global planetaria, en una conciencia global planetaria en donde yo ahí sí quiero ser medianamente, no sé si positivo o medianamente optimista, y pensar que quizá esta conciencia global planetaria para nosotros o para las nuevas generaciones les ayudará a pensar el planeta en su conjunto, porque nunca lo habíamos pensado en su conjunto de verdad como ahora. Y yo creo que ese es otro elemento de reflexión que está en el libro y bueno, he tratado de en fin, poner por escrito estas reflexiones de una manera más ordenada, lógicamente. Se me ocurre, a propósito de todo lo que ha ocurrido y de esta interconexión y, por otra parte, por un lado, interconexión, pero por otro lado, el que uno se meta dentro de sí mismo en su reducto doméstico porque no te dejan salir a la calle. Esto lo digo medio en broma, lógicamente, que que al final los hikikomori han sido los verdaderos profetas del siglo XXI, es decir, esta gente japonesa que no sale de su casa, que lo compra todo por internet, no sé qué, no necesitan ningún contacto con el exterior, etcétera, etcétera. Yo tengo que reconocer que los 3 primeros meses del confinamiento domiciliario yo los disfruté. Yo debo ser muy raro, pero yo los disfruté y además era una excusa para no quedar. Es decir, no puedo quedar. Qué bien que no podamos quedar. Qué maravilla, ¿no? Entonces bueno. Pero es cierto que luego, después del desconfinamiento, toda la gente, queremos salir, queremos ir a nuestras terrazas y tal, y reivindicamos nuestro chiringuito y nuestro trozo de playa y tal. Yo decía, bueno, ¿y por qué no reivindicáis vuestro rincón privado con vuestro libro en casa? Que en fin, que es mucho más agradable y tal. Y a mí me llamaba la atención toda esta gente que quería salir al chiringuito y a la terraza a toda costa y decir, bueno, tómate la Coca-Cola en tu casa y quédate a leer un libro. En fin, no.
del segundo capítulo del libro me quedo con una idea que rescatas de Diderot, del pensamiento de la escalera. Eso luego nos va a poder llevar a, des- aunque es en otro sentido, luego vamos a poder hablar de los vecinos. Pero quiero que nos hables de este pensamiento de escalera de Diderot. Bueno, sí, también quería comentar algunas de las cosas que has dicho y por cierto, el libro, aunque está aquí, lo tengo maravillosamente, de vez en cuando lo enseño y debo felicitarte porque tiene una portada pues absolutamente maravillosa y te felicito porque eres un extraordinario portadista y diseñador, pero realmente algunas salen mejor que otras y esta ha salido absolutamente... Pero Muchas gracias por la parte que me toca. no, hombre, te toca mucho. Pero antes de decirte lo de la escalera, o sea, sí, no quería dejar pasar lo que acabas de decir, una idea que tiene que ver con esto del apocalipsis y por eso el libro se llama El cuarto sello. Bueno, es que realmente yo creo que una de las cosas que nosotros reflejamos es que la gente creía que se iba a morir. El otro día he leído una estadística que decía que el 58% de los españoles pensó que en un momento dado se podía morir. Eso es muy fuerte. Es decir, la idea de la muerte está en el libro. La idea de la muerte está en el libro y la idea del apocalipsis está en el libro porque en paralelo a lo que venimos diciendo, por primera vez, esa idea se instaló entre nosotros con una presencialidad extraordinaria. Todos hemos perdido a muchos familiares. Yo este año pues he perdido a dos muy cercanos y muy queridos, pero de alguna manera toda nuestra civilización lo que había hecho un poco es, en los últimos 30 o 40 años, alejar la muerte de nuestro dominio, separar ese cadáver exquisito del ser querido y mandarlo a las funerarias y convertirlo en un hecho a veces entre social o completamente casi industrial. Yo todavía, por ejemplo, velé a mi padre en su casa, ¿no? En nuestra casa, y todavía este año en el norte, en Santander, he podido velar a mi suegra que falleció en su casa, ¿no? Pero son situaciones muy, muy minoritarias. Entonces, la muerte, de repente... Yo velé a la mía, yo asistí al fallecimiento de la mía en su dormitorio, o sea, Eso, eso eso está muy bien es una verdadera porque maravilla con es una respecto manera a la industrialización de la Claro. muerte y tal. Perdona. Entonces, esto es lo que volvió también. Esto es lo que volvió y yo creo que nos conmovió a todos. Esa idea de que la muerte no, es que esto se puede acabar. Esta idea de la finitud de la vida. Entonces, todo eso exigía como también, o yo lo intenté en estos pequeños ensayos, una reflexión que digo en algún otro momento del libro, marco aureliana, una reflexión un poco escéptica y estoica, también en parte porque es mi posición personal, pero también porque era una manera de saber aceptar las cosas, es decir, bueno, uno ha cumplido en la vida y en un momento dado, pues te puedes morir. Esto que no lo estamos pensando constantemente, el virus nos lo puso sobre la mesa. Yo recuerdo yo estaba solo en casa con mi mujer y Teresa y con la perrita. Y muchas veces lo recuerdo muy bien digo, el preguntar de qué tal te sientes, porque los dos nos sentíamos pensando aislados aquí, como digo, estamos relativamente aislados en la zona donde vivimos, decía, yo lo único que pensaba era que no nos enfermemos al tiempo para poder cuidar uno de otro y al tiempo poder cuidar de Lisi. Es decir, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo esto lo digo en estos términos, pero imagínate cómo lo ha podido pasar muchísima gente que ha tenido que sufrir de una manera tan terrible lo que sucedió. De hecho, en el libro también hay muchas referencias a personas, amigas, desconocidas y conocidas que murieron. Cuento los últimos momentos del pintor Salvador Bacón, en este caso un pintor ecuatoriano, pero al cual yo estaba muy unido porque lo conocí, en fin, en otros momentos, y cómo prácticamente murió en la calle porque no podía encontrar en el pueblo donde vivía en Ecuador quien lo llevara al hospital porque se había empeorado precisamente por una operación, el virus. Cuento también la anécdota terrible
un dueño bangladesí de un bar de lavapiés que salió por entonces publicada y al cual no le atendieron y que murió prácticamente en su casa abandonado. Entonces, tanto en los elementos externos como en los propios, la muerte volvió, estaba allí, en cualquier momento dado podía descargarse sobre nosotros. Y eso era un escenario apocalíptico. Ese era un escenario apocalíptico, por eso la enfermedad, el cuarto sello, el cuarto jinete, que es el jinete de la enfermedad, de repente salió y está todavía cabalgando por aquí. Ahora sigue cabalgando, un poco menos, pero sigue todavía con... Entonces, yo creo que eso era otra línea. Entonces, sobre esa aceptación de la muerte o no aceptación de la muerte, yo entonces quise también escribir, y algunos de los textos, algunas de las reflexiones, pues van en esa orientación, en esa idea que a mí siempre me ha gustado, un poco dentro de esa filosofía, digamos, como digo, estoica y pagana, en la que me siento bien, que es un poco tratar de dejar, digamos, como yo digo, escapar de la dignidad, escapar del futuro con la dignidad intacta, es decir, escapar del futuro con la dignidad intacta, es decir, tratar de, bueno, la memoria que nos quede o que dejemos que tenga una cierta dignidad. Y en cuanto al tema del pensamiento de la escalera, bueno, a mí siempre me ha gustado ese pasaje de Diderot donde él reflexiona sobre aquello que se nos ha olvidado, porque es que en aquellos días, ese me dio para dar otro artículo y otro ensayo, porque el pensamiento de la escalera, como sabéis, es esa idea cuando tú subes al teatro, viene del teatro, entonces subes al escenario, le pensée de la escalera, y entonces de repente dices lo que ibas a decir y bajas. Y al bajar dices, anda, tenía que haber dicho esto, anda, se me ha olvidado esta historia, anda. Pero claro, ya no puede ser, ya nos hemos bajado de la escena. Entonces, durante todos aquellos días se había instalado un debate en la prensa, político, social, sobre aquello que no habíamos hecho. Porque nuestra sociedad estaba tan... Claro, y te decían, es que nuestra industria está deslocalizada y no producimos ni mascarillas. Claro, es que estos han vendido completamente nuestra sanidad pública y no tenemos camas, la tasa de tal. Entonces, el hilo conductor que se producía en aquellos primeros meses era todo lo que no habíamos hecho. Como los malos estudiantes que llegan al final y dicen, anda, es que no lo estudié. Bueno, pues entonces era lo que todo el mundo decía. Anda, es que esto no lo hicimos. Anda, es que esto no estábamos preparados. Anda, es que no tenemos ni alcohol. Decía, no, pero ¿cómo no va a tener alcohol España si no hacemos más que beber vino como locos y cerveza? Pues tampoco había alcohol. Es decir, no había nada, de nada, no teníamos nada. Es decir, la gente, pero bueno, era la guerra aquella de las mascarillas. Ahora las producen en Béjar, las producen en tal, pero recordad en ese momento el nerviosismo de la gente, fábricas que producían coches y que decían, vamos a hacer ventiladores, el otro tal, ¿y por qué no hacemos ventiladores? Y tampoco bueno, no, ¿para qué? Si es que esto ya lo hacía otro. Entonces, todo era lo que no habíamos hecho, lo que se nos había olvidado hacer, y resulta que nos había cogido el virus en un estado de no preparación. El examen llegó cuando no teníamos nada, ni siquiera un sistema lógico de coordinación político entre comunidades. Bueno, no lo seguimos teniendo, pero en ese momento era todavía peor. Entonces, sobre esa línea argumental de nos han cogido, es decir, se nos ha olvidado todo, no estábamos preparados, pues desarrollé toda esa línea que, siguiendo esa idea de Diderot, el pensamiento de la escalera, lo que se nos ha olvidado, que nos serviría, querido Juanjo, para pensar todo lo que se nos sigue olvidando, porque como correlato de ello, se creó en el Congreso una aparentemente interesante comisión que tenía que estudiar todo aquello que se nos había olvidado, presidida por Pachi López, lo cual a mí me alegró muchísimo, porque Pachi López, pues bueno, es un hombre razonable y es un hombre tranquilo y es un hombre tal, pero en fin, lamentablemente me temo que todas aquellas recomendaciones que se han volcado, pues no sé si se van a cumplir o se van a dejar de no cumplir. Pero bueno, esa era un poco otra de las líneas que yo he tratado de desarrollar para el futuro, en fin, tratando de hacer una pequeña aportación, lógicamente, desde mi punto de vista. Con el confinamiento domiciliario, la ciudad ha desaparecido y se ha convertido en una especie de no lugar.
y han aparecido otros lugares. Un lugar significativo del confinamiento domiciliario o de la época del confinamiento domiciliario fueron los famosos balcones, que daban lugar para todo tipo de performance, etc. Pero también se acuñó el término policía de balcón. Y yo recordaba en aquella época, en aquellos días, pues una cosa que a mí me impactó mucho del Corazón de las Tinieblas, de Conrad, que venía a decir que todos los ciudadanos estábamos presos o bajo la mirada del policía y el carnicero de la tienda de la esquina. Es decir, estamos al arbitrio del policía que nos vigila, pero también de nuestro convecino, que también que nos vigila y que es el tendero de la esquina. En fin, yo creo que ha cambiado, eso da para tesis sociológicas de cómo ha cambiado también un poco la relación entre los conciudadanos. Bueno, es que efectivamente, digamos, otra línea, otros artículos, otros textos analizan o tocan esto. Bueno, es que a mí siempre me ha gustado ponerme a los lugares comunes con los cuales nos encanta a nosotros en España y a otra gente en otros países, tratar de consolarnos respecto de las cosas que están pasando. Dice, no, los vecinos maravillosos que apoyan a los sanitarios y que no sé qué, y que son gente estupenda, que aplauden la heroicidad del no sé cuántos. Yo decía, bueno, los vecinos maravillosos que votan luego a los partidos que están en contra de la sanidad pública. Yo, desde luego, no quiero aplaudir con algunos que se han opuesto precisamente a que pudiera haber más recursos a la sanidad pública. Y luego lo que dices tú de esos policías de balcón, en efecto, enseguida. Las guerras, mira, en la película esta que muy premiada de La trinchera infinita de estos directores que Sí. yo la he visto y que es absolutamente maravillosa, y el ejemplo que tú acabas de poner de Conrad, en efecto, el policía lo llevamos dentro. El policía que coarta nuestra libertad y nuestro pensamiento somos nosotros mismos y es el que nos vigila. Y en las guerras, los nazis no es que pusieran a un policía en cada esquina, es que la gente había internalizado esa idea para precisamente poder denunciar a tu vecino. A todos nos ha ocurrido durante estos días en que salías efectivamente y te miraban mal. Incluso yo cito algunos ejemplos que expurgados del periódico en donde de repente gente había aplaudido una señora había aplaudido a la policía porque le habían dado la paliza a un señor o a un chico porque, yo qué sé, pues porque estaba en la calle a deshoras o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que el conjunto de lo que el virus estaba demostrando, aparte del ejemplo que estamos poniendo de los buenos y de los malos vecinos, que por supuesto hay de todo, es un sistema fracasado de lo que llamaríamos de comunidad. O sea, es decir, un sistema comunitario que no funciona. Y ahí entra ese aislamiento que hablas tú, que volvería a coger una idea posmoderna para hablar del archipiélago, ¿no? Antes las sociedades tenían un montón de valores comunes que de alguna manera nos unificaban y que teníamos esos valores compartidos, eran como una especie de cesto, como mimbre, que nos unía a los demás. Ahora cada vez tenemos menos valores compartidos. Es decir, el sentimiento comunitario ya no existe, ya no es en nuestro caso ya no es entre comunidades autónomas, sino es entre barrios. O sea, al final las islas, el archipiélago de islas es casi tu casa. Ya no es que digas, hay varias islas de varios barrios a su vez, no. Yo creo que si lo representáramos sería como un conjunto de puntitos y cada puntito de esos representa el aislamiento. Entonces, estamos aislados, hay muchísima gente aislada, hay cerca de 2,5 millones de personas aisladas y solas en las casas mayores, hay otros 4, 5, 6 millones de personas también que viven solos, no son mayores o solas, pero también están aisladas, y de alguna manera el virus puso sobre la mesa precisamente un sistema comunitario que no funciona. Es decir, lo que pasa es que como nosotros todos queremos aferrarnos a algo, para tratar de decir que eso no funciona, nos sacamos de la chistera la cosa de los vecinos. Los vecinos nos ayudan, los vecinos son muy buenos. Digo, bueno, los vecinos son muy buenos hasta que aparezca el vecino que no te interesa para nada saludarlo. Entonces, son en realidad
digamos, esos lugares comunes con los que nos tratamos de defender. La realidad es, España, por ejemplo, ya aparte del mundo, pero España está o sea, España tiene un verdadero problema de integración regional, de integración comunitaria, de integración política, de crispación, de incapacidad para ponerse de acuerdo en cosas e incapacidad para ponerse de acuerdo entre los propios ciudadanos respecto de las cosas más elementales. El virus ha puesto todo esto sobre la mesa, de manera que lo que nos había parecido crispación importante hace unos cuantos años, por motivos de la corrupción y por motivos de todo esto, resulta que ahora se ha agravado muchísimo más porque el virus ha puesto sobre la mesa que esos mimbres están muy rotos. Yo, de nuevo, pues confío, siempre pienso, confío pues en que los chicos de ahora y las chicas de ahora, que tienen otra manera de verse, más digamos, menos estructurada, pues puedan tratar de establecer otros temas de relación, otras maneras de relación que no sean los antiguos. Pero el virus, en efecto, ha puesto sobre en tela de juicio el fracaso de la comunidad como comunidad. Es decir, esto es un tema muy claro. Me dice Jorge Evia a través del chat, que se unió a nosotros, dice: tengo que dejaros, pero quiero enviar a Tono mi felicitación por su nuevo libro. Así que te transmito públicamente la felicitación de Jorge Evia. Con respecto a lo que estabas comentando, y esto es una clave un poco privada entre tú y yo, aunque espero que termine convirtiéndose en una clave pública, y es el concepto de pietas romana, que tú y yo hemos trabajado precisamente por el libro que hemos publicado a Fernando Savater, La piedad apasionada, etcétera. Y yo me he acordado mucho del concepto de piedad en estos tiempos, porque es cierto lo que dices. Hay en principio, hacia afuera parece que hay un gran espíritu colaborativo y tal, pero que luego no es tal, y no sientes esa piedad. Bueno, es que efectivamente, vamos a ver, es que los dos elementos se pueden contraponer frente a evidentes casos de lo que se ha debido llamar heroicidad de muchísimas personas, de muchísimos sanitarios y de muchísimos vecinos que han ayudado. El ejemplo contrario. Es decir, esto también ha sacado de nosotros lo peor, un poco el sálvese quien pueda. Es decir, el yo consumo más que nadie. Los que veíamos aquellos días, de repente la gente tratando de llenar las cestas de los supermercados pensando que se les iba a acabar. Luego no se acabó la comida, pero la gente decía, bueno, habrá que dejarle a los demás, ¿no? Decías alguno, ¿no? Oiga, señor, aquí se lleva usted todo el tomate del todo para mí. Pero bueno, ¿usted qué pasa? Tanto tomate, toma. Otros se llevaban todo. En fin, ¿esto qué es? Yo algunos los miraba esos días, digo, pero bueno, esto incluso... Pero si somos un país que produce agricultura, no creo que aunque se rompan las fronteras, se cierre todo, el pan llegará por algún lado, no sé, algo ocurrirá. Bueno, pues no. O sea, frente a esos testimonios de heroicidad estaba ese otro, la fiera que tenemos dentro, el instinto de muerte, el instinto de tánatos, el instinto que salía allí y que efectivamente lo que creaba era una situación de extraordinaria angustia y de acumulación. Y eso unido, y vuelvo a insistir en esa idea, en un país que el virus lo está poniendo de nuevo sobre la mesa, que tiene muy pocos elementos de estructuración. O sea, esto es una idea muy orteguiana, pero que sigue siendo cierta. Es decir, esta idea de España desestructurada, es decir, esta España de que bueno, nosotros, digamos, otros países tienen como una sensación de pertenencia muy claro, bien porque tienen una sensación de pertenencia a un pueblo o tienen una composición idiomática o racial distinta, no sé, pero efectivamente nosotros la historia nos ha hecho tener una cierta idea de desestructuración de alguna manera. Y entonces el virus exacerbaba todo esto desde el punto de vista comunitario, de manera que las comunidades también se peleaban entre ellas hasta que se pudo poner un poco de orden, porque cada uno en realidad quería salvarse a sí mismo. Uno en su casa
cogiendo todo el tomate y la pasta para no tener que salir nunca más y ponerse ciego, como diríamos, de espagueti durante los próximos 100 años, y otros porque lo que querían era quitarle las mascarillas al vecino o a la comunidad vecina o al país vecino. Recordemos que eran esos momentos en donde veíamos que cargamentos de productos sanitarios eran levantados al mejor postor en aeropuertos internacionales porque para que no llegaran a nosotros. O sea, es decir, que ese escenario se producía a una escala grande, pero también a una escala pequeña. Es lo mismo el país que decía, ¿cuánto vale este cargamento de mascarilla? Te pago el doble y me lo llevo, rompes el contrato, se acabó. Ese es lo mismo que el señor, que yo lo vi, uno, que tenía como 50 latas de tomate en el carrito del supermercado. Es lo mismo, es la misma reacción de sálvese quien pueda, a mí me da igual. Tú te quedas sin tomate y vosotros os quedáis sin mascarillas. Bueno, eso ha sido muy triste, eso ha sido muy terrible. Ahora, como ha pasado, todos somos muy buenos. Y entonces ahora todo el mundo es solidario y todo el mundo es feliz. No, sí, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. Bueno, eso es lo que yo también cuestiono, ese cinismo, yo trato de ahondar un poco para no caer en el tópico y efectivamente, pues ahondo un poquito en esa llaga en fin, sin demasiada acritud, pero sí con ironía para poner sobre la mesa ese cinismo que llevamos todos dentro y que a la primera de cambio sale. Es el que dice en el Titanic, empujas al otro, yo me subo a la barca y a ti que te den por el riao. Me he acordado durante los meses de confinamiento y que yo estaba tan feliz sin noticias de la escalera y sin noticias... Tú eras el único hombre feliz. Te habían aislado y habías dicho, yo me da igual, yo no salgo y se acabó. Me quedo aquí 6 meses o 6 años. Exactamente. Me acordaba mucho de esa frase de Sartre, que yo le doy la vuelta o digamos que le doy una interpretación mía malvada, que es la de el infierno son los otros. Yo sé que él no lo decía en ese sentido, no es que Sartre pensara que el vecino era un infierno y tal, sino que el infierno estaba dentro de cada uno y tal, pero yo cojo la traducción literal y yo decía, sí, el infierno son los otros. Sartre es un personaje, yo no lo cité en este libro, pero sí en otro libro publicado en Renacimiento, analicé un poco algunas de las ideas de Sartre sobre ese infierno que son los otros y sobre los tópicos que inundan la sociedad, porque Sartre a veces es un personaje muy contradictorio, entre otras cosas porque vivió una larga vida y muchas veces cambió de opinión. Entonces, pues evidentemente el Sartre del 68, que estaba completamente enloquecido aplaudiendo la revolución cultural china, pues evidentemente no nos cae nada simpático, pero claro, el Sartre, por ejemplo, de 1930, de la Nouvelle Revue Française y de los artículos sobre la idea contraria al nacionalismo, sí hablaba de esta idea de ese infierno que son los otros, y esos otros que construyen una especie de elemento ideológico en el cual que nos tiene completamente que dominar y del cual no nos podemos salir. Por ejemplo, yo recuerdo con mucho interés un artículo, unos textos suyos interesantísimos en donde decía, esta idea que se está imponiendo, ahora ya está completamente impuesta, por cierto, pero en los años 30 no estaba del todo impuesta, y él decía, escribía Sartre, esta idea de que los escritores pertenecen a una nación y que unos compiten con otros es completamente absurda. La mayoría de las naciones despreciaron en general a sus escritores y esta especie de historia, no, España tiene a Cervantes, Inglaterra tiene a Shakespeare, nosotros tenemos a Molière, el otro tal. Y esto es una
Estos son banderas que tenemos que rechazar, ¿no? Entonces yo creo que ahí Sartre ese Sartre de los años 30, 40, el primer Sartre, es un Sartre muy, muy interesantísimo. Y efectivamente el infierno está en esos otros que nos vienen a imponer sobre nuestra individualidad una realidad que probablemente no compartimos. Aquí el problema que tuvimos, y para el que no estábamos tampoco preparados, fue para la imposición por parte del Estado, bueno, de una serie de normas, del Estado en plan jovesiano, de una serie de normas y de una serie de elementos para el cual nosotros en ese momento no estábamos preparados. Por eso ese jijiji, jajaja, que teníamos un poco en el comienzo del siglo, por lo menos desde el punto de vista aquí en Occidente, en Europa, bueno, donde muchas de las cosas están relativamente, algunas de las cosas están relativamente resueltas, y entonces de repente lo que nos encontrábamos era con esos mecanismos de coerción que no estábamos acostumbrados y que de repente se impusieron sobre nosotros con extraordinaria celeridad. Eso, por supuesto, provocó y sigue provocando en muchísima gente de todos los sectores políticos, sigue provocando pues una reacción complicada. Aprovecho algo que has dicho en esta última respuesta para enlazar con algo que a mí me ha preocupado durante todo este tiempo, y es la deriva política, que nos ha llevado a los ciudadanos a repensar la democracia, a repensar el poder del Estado, etcétera. A mí yo tengo que confesar que, bueno, yo siempre he sido un niño muy disciplinado. A mí me decían, tú niño, quédate aquí, y el niño se quedaba ahí, vamos. A mí no se me ocurría jamás decir, ni siquiera preguntarme a mí mismo, ¿y por qué me tengo que quedar aquí? No, yo sencillamente me decía, niño, quédate aquí, y el niño se quedaba, se quedaba ahí. Y creo que a mis 59 años lo sigo haciendo. Precisamente por eso, y sobre todo pensando que estamos en una crisis sanitaria, en una pandemia que cuesta vidas, etcétera, me ha llamado mucho la atención y me ha preocupado que mucha parte de la ciudadanía haya repensado el confinamiento domiciliario por prescripción médica o técnica como un planteamiento de dictadura, de que esta no es la democracia que teníamos, de que nos están conculcando libertades políticas, en fin. A mí me ha llamado mucho la atención de que se hayan mezclado conceptos como el que no pueda salir de casa por una restricción técnica sanitaria, a que el poder te diga, no, usted quédese en casa porque usted es un sedicioso y queremos reprimirle políticamente. En fin, son cosas que a mí me han llamado mucho la atención, y hay gente que ha hablado incluso de sistema de estado policial. En fin, a mí me parece muy exagerado que se haya cuestionado digamos, lo que es la libertad política, porque la libertad política es algo por lo que mucha gente ha luchado e incluso ha muerto, pero la libertad política no es que te dejen ir a tu segunda residencia. Eso no es una libertad política. Por lo tanto, el hecho de que no te dejen ir a tu segunda residencia no te está conculcando nada. Me llama mucho la atención ese replanteamiento político que ha habido en mucha parte de la ciudadanía, e incluso gente muy inteligente con la que uno se escribe en las redes, etcétera. Bueno, fíjate que en ese sentido, estos mismos días todavía estaba, bueno, creo que hoy o ayer había unas manifestaciones en Berlín en donde estaban juntos
radicales de derechas, de izquierdas, de centro, etcétera, extrañamente unidos, porque es la única vez que se han unido, curiosamente, ambos extremos para, o por lo menos en los últimos tiempos, para protestar. Bueno, tienes toda la razón, pero eso tiene, o sea, evidentemente, claro que ha habido una exageración de lo que es el planteamiento de decir que esto es una dictadura. Lo que pasa que, digamos que el asunto tiene una serie de explicaciones que lógicamente debemos entender. En primer lugar, esto era un estado de excepción, o sea, un estado de excepción encubierto porque el estado de alarma se provoca por un tema de salud, evidentemente, pero claro, evidentemente lo que no estábamos tampoco preparados, podemos decir lo mismo que antes, del mismo modo que no estábamos preparados porque no teníamos mascarilla, no teníamos nada y no producimos ya nada, entonces pues de repente tal, pues resulta que lo que no estábamos preparados era para entender que en efecto el Estado, el viejo Estado, poderoso que parecía que se había debilitado en todo el debate de la posmodernidad, pues mañana puede firmar un decreto, entra en el BOE y efectivamente provoca un estado de excepción en donde reprime determinado tipo de movimientos, que son movimientos de las personas para poder actuar o para poder moverse o para confinarnos, como estamos ahora con un toque de queda. Entonces yo creo que esto sí ha provocado de nuevo otra materialización mental que evidentemente ha preocupado a mucha gente. También ha vuelto a preocupar eso la facilidad con la que lo puede hacer, porque pensábamos que ese tipo de escenarios, bueno, eran unos escenarios que en todo caso, de nuevo, eran fruto de novelas o fruto de otro tipo de cosas y de nuevo vemos que se puede hacer. También se ha producido dentro de nuestro país un movimiento, o sea, es decir, los primeros 2 meses y el primer mes y medio fue muy desafortunado, evidentemente, yo creo, por parte del gobierno, luego rectificó, porque al principio el gobierno asustado, después de que había tardado en reaccionar al lanzamiento de la pandemia y al ver que esto, porque otros países habían actuado antes y al ver que entonces el gobierno reaccionó muy duramente y claro, el primer mes y medio el parte que teníamos era casi de una junta militar, quienes comparecían eran los responsables de salud y 4 o 5 oficiales de las Fuerzas Armadas, todos entorchados del aire, de tierra, del tal, no sé cuántos, dando el parte de los multados diarios. De hecho, hemos sido el país, somos uno de los países más multados del mundo, cerca de 1,5 millones de multas llevamos, y también uno de los países también con más enfermos, o sea, es decir, que somos doblemente, es decir, infectados y multados, o sea, doblemente atacados por la situación. Evidentemente, todo esto ha provocado en muchísima gente, pues, esta situación que dices de cuestionamiento. Yo creo que también nuestro tradicional individualismo libertario que funciona y que en ciertos modos es también una salvaguardia, pues también reacciona contra todo ello, ¿no? Lo cierto es que esto, cuando esto termine, cuando esta guerra termine, yo la llamo esta guerra, pues también tendremos que plantearnos, si no nos olvidamos, que yo espero que no, tendremos que plantearnos este tipo de situación de excepcionalidad y cómo se puede regular, porque otra de las cosas que se ha visto es que tampoco había mecanismos intermedios, es decir, o pasábamos a un estado, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendía en determinados países, con independencia de que luego el resultado del virus haya sido mejor o peor en otros lugares, pero por ejemplo leíamos que en Suecia o en otros países lo que emitían eran recomendaciones para que la gente cumpliera esto. Y uno preguntaba, pero ¿y no les obligan? Dice, no, les recomiendan y la gente en general en otros lugares tiende a cumplir las recomendaciones. Es decir, nosotros somos de los que no. O sea, es decir, yo te digo, oye, Juanjo, te recomiendo que no salgas mucho a la calle estos días porque la situación está un poco complicada. Y tú dices, mira, me da igual lo que me digas, que me lo salto por el real. Ahora mismo me voy al bar. Claro, en otros países pues siguen las recomendaciones en general de la gente. Luego al final se ha visto que con esta pandemia da igual, porque es que ni los que siguen recomendaciones, ni los que van con mano dura, o no decir en la India, se veía, en la India ya no eran ni recomendaciones ni de estado de excepción, porque la gente no lo leía. Veías ahí a los policías con unos largos bastones dándole varazos a todo Dios, a todo Kiss que se encontraban, ¡zas! 3 o 4 varazos para que se metiera en casa. En fin, cada uno, allí no era multa, sino un par de varazos. En fin, lo que quiero decir es que todos nos vimos sometidos a esto y es lógico y es normal que la gente reaccionara
alarmada ante esta situación. Es evidente que la libertad de pensamiento la seguimos teniendo, como se está demostrando en esta conversación y como se demuestra en el libro y como se demuestra en otro tipo de cosas. Pero sí es un toque, Juanjo. Yo creo que sí hay un toque que nos obligará a reflexionar en el futuro. Cuando esta guerra termine, yo no sé cómo va a terminar, ¿no? Yo a veces especulo, porque el día que aparezca la vacuna de verdad y el día que nos la paren, yo creo que va a haber una gran explosión de alegría y yo la deseo. Lo que pasa que también no me gustaría que eso hiciera que nos olvidáramos. La experiencia del pasado, de lo que ha pasado con otras guerras, para seguir con el símil de la guerra, es que la gente tiende a olvidarlo todo y pasa de todo. Es decir, que termina la guerra mundial, creas la sociedad de naciones, pero luego al final te olvidas porque dices, qué bien, los felices 20 a vivir tal. Viene otra guerra, creas las Naciones Unidas, hay que poner un orden mundial, luego te olvidas, vienen otra vez las guerras de Corea, las guerras, y te olvidas. Yo me temo que pase aquí lo mismo, es decir, que un día digan, la vacuna está, entonces durante una semana saldremos a la calle a besarnos, a querernos, a abrazarnos, todo eso que no hemos podido hacer, a beber en los bares, venga, más champán, celebremos. Se ha declarado la paz, se ha declarado la paz, ya podemos darnos besos en los morros, venga, venga, sí. Y luego ya, ala, cuando alguien lea este libro, anda, incluso te dirán, anda, ya viene ese Ceniciento a recordarnos aquí las cosas que hemos vivido. No, déjate, aquí, venga, más champán, olvídate de esto, qué cuarto sello ni qué apocalipsis, vivamos el momento y olvidémonos de todo, ¿no? Entonces yo creo que es muy probable que cuando esto pase el escenario sea ese y se nos olviden todas estas cosas que nosotros estamos aquí comentando muy sesudamente y la gente diga, venga, a otra cosa, mariposa. Uno de los aspectos más atractivos del libro son las 24 imágenes, las 24 composiciones, las 24 dibujos, fotografías, diseños que acompañan en la portada de cada una de las partes del libro, que obra de 17 diseñadores, dibujantes, pintores, amigos, gente muy importante. En fin, quería que hablaras un poquitín de eso, porque además, digamos, el conjunto de esos dibujos forman también una intrahistoria también de lo que se está hablando. Pues efectivamente, a medida que yo iba escribiendo, iba viendo que del mismo modo que yo reaccionaba con la pluma, escribiendo y tratando de reflexionar, leer periódicos, ver lecturas y estar muy pendiente, también veía que numerosos amigos artistas efectivamente estaban ilustrando, ¿no? Entonces, a mí me pareció absolutamente maravilloso cuando el libro tú me propusiste y dijiste, oye, este libro hay que sacarlo, corrígelo, hay que sacarlo tal. Entonces yo lo que hice fue pedir a un conjunto de artistas, muchos de ellos artistas importantísimos. Por ejemplo, aquí tienes una pieza de Calpurnio, El estado de alarma, que es absolutamente maravillosa. Es uno de los dibujantes más interesantes y la verdad es que nos ofreció 2 o 3 piezas, el número 0. Aquí te viene una... esto le da una riqueza al libro, debo decir, ¿no? Yo en la presentación de la nota he dicho por ahí que el libro queda francamente mejorado, no por lo que yo haya escrito, sino por la aportación, porque cada uno de estos artistas ha hecho algo extraordinario, que es conceptualizar en una imagen el momento que vivieron, y esto me parece extraordinario. Entonces son cerca de 14 o 16 artistas, algunos presentan 2 o 3 imágenes y además son de distintos lugares del mundo, porque incluso, pues hombre, hay más españoles, lógicamente, pero hay 3 o 4 latinoamericanos, hay un austriaco, en fin. Nos pone ir pasando... Sí, yo te lo voy comentando. Esta es de Antonio Bueno, esos guantes maravillosos que al principio, que terminan en el mar, porque eso es el ejemplo de esa historia, cada artista lo ha reflejado de una manera. Claro, terminan en el mar, que fue otra de las cosas que enseguida nos preocuparon. Luego dejaron de utilizarse los guantes porque se dijo que los guantes de plástico no servían para nada o bueno, que no era conveniente.
Este es un artista austriaco, balear, vive Nicolas Bambold, y que está señalado efectivamente por todos esos dedos de los vecinos, y dice, stay home, quédate en casa. Entonces está muy bien esa imagen de alguien que quiere salir y que este que viene es Darío Basso, un artista gallego, que son las redes, el virus aparece como esos, él lo representó como esos extraños puntos azules que nos han capturado y nosotros estamos encerrados en esa malla. Este es otro artista, este es Eugenio Ampudia, el que viene, está por todos o tres. Eugenio Ampudia hizo además, es el que hizo el concierto del milenio ahora en el Liceo de Barcelona para las plantas, porque otra de las cosas es esa naturaleza que está desapareciendo y que tenemos que reivindicar, y que yo hablo, no hemos hablado hoy en el libro, pero aquí lo cuento. Entonces Eugenio Ampudia nos pone ese personaje reflexionando y que está, bueno, pues comentando lo que son las cosas. Este es Rep de Argentina, estos son distintas viñetas y es interesantísimo. Aquí no se ve mucho porque habría que ampliarlo, pero bueno, no importa, las distintas visiones del virus y un cuadro demoledor, que es el Guernica vacío, el mundo vacío. Me pareció absolutamente pues extraordinario, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Realmente, ¿no? Este es un vasco que también nos ofreció distintas imágenes, en este caso muy obvias, Ricardo Iriarte, y estamos ahí, pues pues eso, con unas nuevas máscaras que nos hemos puesto. Esta es una inédita que se hizo para este viaje, Daniela Cantor, de Argentina. Ella es otra artista de distintos orígenes y pone una cuarentena samurái muy bonita, ¿no? De una chica paseando con la mascarilla y con un perro, pues en una especie de escena japonesa, no sabemos muy bien, ¿no? Estas ilustraciones que vienen de Martín Kowensky pues son fantásticas, hay 2 o 3 de ellas estupendos. Tenemos este murciélago, recordemos que parecía, bueno, parece que era así, el murciélago era uno de los culpables, ya no lo sabemos muy bien, pero bueno, se supone que el murciélago era uno de los culpables de haber distribuido el virus en determinados animales, con los pangolines. Esta que viene es de Julián Alonso, ilustra el tema de la monarquía y el virus, y efectivamente es otro tema que no hemos mencionado, pero cuando empezó el virus fue cuando justo empezó a producirse todo este fenómeno del rey emérito y los dineros que tenía fuera, y eso provocó también otro escándalo en la población. La gente estaba completamente, digamos, alarmada, ¿no? ante lo que pasaba. Esta es Nieves Correa, una artista que reside en Segovia normalmente y que es un homenaje a Jan Arp, y en este caso el virus está atacando a Jan Arp. Ella siempre ha tenido una gran simpatía y amor por Jan Arp, y entonces el virus parece que se está apoderando de él en estos momentos. Estas son nuevas imágenes de Rep, de la serie que publicó, donde el virus está pues atacando en distintos lugares, la Tierra está totalmente sometida, desapareciendo, y la verdad es que pues es una maravilla. Esta que viene es otra pieza pues absolutamente extraordinaria del gran dibujante Pere Joan, uno de los grandes históricos de la historieta, del cómic, de la ilustración balear, y aquí tenemos pues a 2 personajes con 2 mascarillas bastante especiales, que más que las mascarillas se tapan todo, porque ya no se pueden ni hablar ni ver en medio de la soledad total, ¿no? Esta Delius es una ilustradora también argentina, latinoamericana, y entonces, bueno, pues está hablando de las preocupaciones de cada día y de cómo ella está ahí limpiándolo todo, esa locura que también, yo lo cuento. Es que estas ilustraciones están muy bien porque cuentan también lo que es el libro, esa locura que nos dio, que se nos olvida, lavarnos las manos, lavarnos los dedos, lavarnos los ojos, porque no sabíamos al principio cómo se contagiaba el virus y estábamos enloquecidos y ya al final nos volvíamos locos, tirábamos a la basura cualquier cosa, ¿no? Aquí viene otra ilustración estupenda de Eugenio Ampudia, en este caso sobre el aislamiento, ese concepto que hemos hablado, en donde es una especie de cortijo, en donde nos hemos metido todos dentro, ahí no entra nadie, allí no sale nadie, y es una especie de isla, esa idea que hablábamos antes del archipiélago, pero en este caso es el archipiélago. Esta es de nuevo de Kowensky, el virus, que como vemos viaja por el mundo, estos son los aviones, no hay quien lo pare,
y hasta que pararon los aviones o hasta que paró, pues el virus ya se había convertido en una especie de pandemia globalizada y completa, ¿no? La verdad es que otra ilustración extraordinaria. Aquí viene una ilustración muy interesante que de Daria von Werner, que es sobre Madrid y es una especie, como ella es muy conceptual, lo que ilustra es un poco la soledad, ¿no? De las calles vacías, una caja tirada en medio de la calle y la suciedad que nadie va a recoger. Recordemos que no se recogían las hojas, no se recogían nada, porque entonces nadie podía salir a la calle a recoger nada. Las plantas crecían, los jaramagos crecían en las esquinas y todo esto. Entonces, esa idea de esa basura que iba apoderándose, que los animales volvían, recordémoslo que se nos ha olvidado, volvían los animales, volvía todo, y la basura se acumulaba entre nosotros, ¿no? Esta ilustración de Clara Lagos pues narra precisamente eso, ¿no? Los niños y las personas comentando si algún día podrán volver a ser felices, podrán volver a salir y qué es lo que nos ha ocurrido hoy, ¿no? Y esa sensación, los pobres niños que no podían salir a la calle, los niños aterrorizados sin saber si se iban a morir, no se iban a morir, eso también se nos ha olvidado un poco, ¿no? En nuestro país además nuestro confinamiento era brutal, no se podía salir a hacer deporte, no se podía salir a pasear, o sea, los niños podían ir al supermercado pero no podían pasear, ¿no? Esta es una nueva de Calpurnio, de Zaragoza, maravilloso, el paciente cero y la multiplicación del paciente cero, que es absolutamente allí, nos lo visten con un señor con un sombrerito paseándose por allí y a partir de allí multiplicando el virus enloquecidamente paseándose entre nosotros. Este es una danza de los pájaros libres de Salvador Bacón, un artista que falleció precisamente como consecuencia indirecta del virus y es el que yo estaba mencionando antes desde, en este caso, Ecuador. Y bueno, pues yo creo que es un homenaje también al pobre Salvador, que bueno, tantos otros que han muerto, tanta gente que ha fallecido, ¿no? Pero evidentemente esto no es un juego y esto es así. Esta es una misma de Eugenio Ampudia, una versión de la anterior, en donde estamos pues reflexionando acerca de, bueno, cómo saldremos de estas y si seríamos capaces de resolver también con un toque conceptual absolutamente estupenda. Esta también es de Ricard Iriarte, que viene y es, en este caso, una señora, también, o un señor, no sé, parece una señora o un señor, bueno, da igual, cubierto de nuevo o cubierta y en la soledad absoluta del esto. Y luego termina con Lizzie, que es mi perrita, bueno, y mi gata, que también murió justo el día del virus, y que era la que me acompañaba, y era porque de alguna manera estas reflexiones del caminante solitario, diría yo, en plan rusoniano, eran yo diría las meditaciones del paseante acompañado por su perro, porque es que el perro, la perra, en este caso Lizzie, me servía, yo iba caminando por las calles solo y entonces me permitía. Y termina en un colofón precioso, que yo te lo agradezco muchísimo, con Lizzie, que porque nuestra gatita murió. Lo de nuestra gata fue un auténtico misterio. Era una gata mayor, pero no tenía absolutamente nada. Y cuando la gata no la podíamos tener en mi casa porque mi hija es alérgica y entonces vive en casa de mi madre, que tiene una casita con un jardín. Y de repente yo fui a visitar, cuando declararon el confinamiento, fui a visitar a mi madre, que la podía visitar, y a visitar a Blackie, y de repente a Blackie le dio un ataque al corazón y murió inminente y falleció. Todas esas ilustraciones y esas historias son parte del libro maravilloso cuya tapa, cuya portada vuelvo aquí a poner, y realmente, bueno, pues ese es el conjunto de nuestro esfuerzo y yo espero que los amigos lectores y la gente, pues los que quieran puedan comprarlo y disfrutar de él en las librerías. Bueno, pues por mi parte, simplemente decir que estoy encantado, lógicamente, con esta nueva publicación tuya. Es la segunda dentro de Polibea. Después, la anterior fue El Rey de Ramnagar, un viaje a India, un libro precioso, con luego una conversación con Carlos Puyol. Con lo cual, bueno, pues digamos que mantenemos un recorrido y un camino juntos del cual me siento absolutamente feliz y orgulloso y espero que tengamos toda la suerte que este libro se merece.
y que se merece mucho. Tengo que decir a los que estáis asistiendo a esta conversación que hemos hablado mucho de cómo se ha gestado el libro, de cuestiones políticas, de implicaciones filosóficas, etcétera, pero desde el punto de vista del lector, y yo me he tenido que leer el libro varias veces por distintas circunstancias. Ayer me lo leí la mitad más o menos de una tacada. Tengo que decir que además una de las grandes virtudes del libro es que se lee de una sentada, es de una lectura deliciosa, en fin, es como uno de esos pasteles que explotan en la boca, maravillosos y que desatan toda tu gula y toda tu lujuria y de pronto dices, ah, Dios mío, si ya se ha acabado. y tal. Yo conocí el libro a través de lo que ibas colgando en el Facebook y pienso y pensé en su momento que evidentemente que como libro es un libro que tiene que funcionar muy bien porque es una reflexión muy seria, no solo sobre lo que nos ha pasado en estos 4 meses, sino va mucho más allá que de estos 8 meses de pandemia, sino que tiene que ver con lo que son las relaciones personales, nuestra relación con el sistema, la relación del sistema con nosotros, etcétera, en fin, que tiene que ver con cómo somos, cómo nos construimos, cómo nos gestionamos, en fin. Por mi parte, nada más. Con una cita de tu libro. El libro empezaba con una larga carta exponiendo la situación, pero en un momento dado no tuve la precaución de coger la página. Pero hay una frase realmente estremecedora que dice: todo de repente se revela frágil, la condición humana se deja ver desnuda. Yo creo que este es el resumen, el trasfondo del libro y el trasfondo de toda la situación. La condición humana que se revela frágil y se revela desnuda.